¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, buena noche, buena tarde, según el momento en el que estés accediendo. Quiero agradecerte mucho que estés presente y que en su momento me puedas hacer llegar algún comentario relacionado con tus conclusiones de lo que vas a escuchar ahora. Básicamente, una sugerencia generada por alguien a propósito de que hace 2 semanas no tuve la oportunidad de generar un diálogo en vivo con algunas personas y entiendo que tiene que ver con el trabajo, con las actividades que tenemos que hacer de manera cotidiana. Voy a continuar por algún tiempo realizando estos diálogos con estas características y a reserva de que haya algún comentario que me libere de hacerlo de esta forma, pues lo seguiremos haciendo con características muy particulares. Te agradezco mucho por tu suscripción. Para quienes no se han suscrito, puede ser interesante que en su momento se suscriban. Y bueno, pues una de las recomendaciones o sugerencias que recibí fue nuevamente hacerlo de esta forma, con un tema particular en esta ocasión que tiene que ver con la religión y con la felicidad, como lo quieras ver, o con la felicidad y la religión, según lo que tú consideres que en su momento se plantea como primero, lo primero que sucede en la vida del ser humano. Si la religión es consecuencia de ser felices o la religión puede provocar en su momento la felicidad de las personas. Una recomendación que he hecho en otras ocasiones es la posibilidad de acercarse desde el pensamiento, analizar conceptos teóricos preferentemente cercanos a la realidad o valorados como científicos de manera presencial, a través de textos, a través de libros, a través de revistas científicas o a través de internet buscando, digamos, las plataformas que tienen mayor seriedad o que en su momento han sido revisadas por mayor cantidad de personas que dentro de la ciencia reconocen algunos de los contenidos como buscando la verdad o tratando de compartir ideas que en su momento puedan formar parte más de la realidad. En ese sentido me parece que es muy conveniente plantear objetivos concretos sobre la revisión de estos conceptos. El concepto de felicidad, del cual ya habíamos hablado un poco, y el concepto de religión, que también ya habíamos hablado un poco. Pues en esta búsqueda de conceptos me encuentro con un diccionario como es RAE, que es, digamos, en español una de las plataformas de conocimiento, tanto en la parte de internet como de las posibles revisiones presenciales para quien tenga este diccionario. Algunos conceptos que pueden acercarse más a la realidad o que tienen esta posibilidad de hacer un análisis mucho más cercano a la realidad. En este caso hago una revisión del concepto de religión que me imagino algunos de ustedes podrán tener una imaginación clara de que de pronto hay personas que son muy religiosas o personas que para nada quieren saber de religión, que hacen planteamientos muy particulares desde su lógica. Vale la pena leerlos o escucharlos, pero también vale la pena que nos acerquemos, digamos, a los científicos o a las científicas que en su momento generan propuestas más concretas de lo que es religión y que esto nos permita hacer un análisis de lo que nosotros consideramos siendo religiosos o siendo totalmente agnósticos. Para el caso de RAE, una propuesta que hace de concepto de religión es que la religión es un conjunto de creencias o dogmas acerca de Dios o acerca de la divinidad, y esto es importante entenderlo. En ese sentido, la mayoría de las que son consideradas religiones en el planeta coinciden, tienen que ver con lo mismo, aunque ya en la parte, digamos, de la operación concreta de las actividades que enseguida las comentaremos, haya diferencias. Digamos que el origen que da el nombre de religión no es religarse con Dios, pues prácticamente sería lo mismo. Se habla de sentimientos de veneración y de cierto nivel de temor hacia Dios o hacia la divinidad. Se habla de normas sociales y normas morales para determinar la conducta individual y por supuesto social. Y se habla también de prácticas o rituales que principalmente serían la oración y sería algunas prácticas de carácter ritual que las religiones pretenden que las personas que forman parte de su religión realicen de manera más importante. Como la mayoría de ustedes saben, seguramente existen 5 religiones a nivel mundial que son religiones consideradas como las más fuertes, las de mayor influencia, porque al menos hay una cantidad muy importante de personas que a través de encuestas de manera concreta, no muy profundas por cierto,
pero sí de manera profunda hacen el análisis de a qué religiones las personas dicen pertenecer. Y cuando comento esto es porque quienes formamos parte de alguna religión, yo en lo particular, de pronto hacemos muy poco análisis sobre nuestra religión y por lo regular, por una cuestión más de carácter social que divina, dirigimos nuestras conductas y nuestras actitudes por lo que en su momento tenemos como presión. Hay muchas personas, particularmente en México, en donde el cristianismo es una de las religiones más altas o de mayor fuerza, que en realidad hay muchos cristianos de la religión católica, de las religiones protestantes o de la religión, digamos, cristiana ortodoxa, que de pronto pues no son o no somos como no estamos muy de acuerdo con hacer cosas que nuestra propia religión nos plantea. Y sin embargo, en estas encuestas lo que se busca básicamente es decir qué es lo que las personas regularmente dicen o consideran. En este caso, por ejemplo, el cristianismo a nivel mundial es la primera religión con una cantidad muy grande, alrededor de 2.400 millones de personas en el mundo hablan de estar alineados a la religión cristiana, cualquiera de estas tres líneas, sea católica, sea ortodoxa o sea protestante, porque así es el nombre que se ha dado. Para el segundo caso es el Islam, que es muy fuerte también. Ustedes deben de saber que es una religión que surge por Arabia y que pues ha sido una de las que en los últimos 10 años, al menos reportes a nivel internacional, mencionan como una de las religiones con mayor crecimiento, con mayor incorporación en diferentes países. El caso de la tercera es el hinduismo, la cuarta es el budismo y la quinta es el sintoísmo. Y es muy interesante cuando uno hace el análisis de esto, más allá de lo que en su momento puedan decir los diferentes autores o las diferentes autoras, es de dónde vienen. Y curiosamente todas fueron creadas o fueron generadas o nacieron en el oriente de nuestro mundo. Y esto ya de pronto empieza a marcar una probable diferencia a nivel filosófico entre la forma en la que somos educados los occidentales y probablemente la forma en la que todavía son algunas personas de países orientales educados por los padres, por las madres o por la propia cultura. Porque es cierto que en el caso particular del occidente, pues no se considera la creación de una religión que tenga la fuerza o el impacto que en su momento tienen estas 5. En el tema, por supuesto, de la religión. Y básicamente lo que plantean es una serie de comportamientos que en su momento están alineados hacia un solo Dios. Es decir, son religiones monoteístas, de alguna manera, que buscan, digamos, en la presencia de un Dios, desarrollar ciertas cosas. Entendemos que el tema de la santidad o el tema de los dioses diversos, sobre todo en el caso de religiones hinduistas, tienen algunas variables, pero por lo regular las personas siempre buscan en un Dios la posibilidad de desarrollar lo que en su momento necesitan para que al término de esta vida se encuentren con situaciones que pudieran ser convenientes. Al menos en el caso del cristianismo, que es por supuesto la religión que yo profeso y que de alguna manera es de las que más conozco, pues se habla de las posibilidades de tener una situación mejor fuera de esta característica de vida que la que se tiene en la actualidad, y sin embargo la gran mayoría de las religiones tienen pensamientos más o menos similares. Y para poder acercarse a ello, hacen la propuesta de una serie de pensamientos, sentimientos y actividades que en el transcurso de la vida tienen que ser hechos y que puede recibir cualquier tipo de críticas por parte de la propia iglesia, de las personas que integran la propia iglesia, de las personas que se encargan de dirigir la iglesia o inclusive de religiones que no es la misma religión y que plantean que la mejor religión evidentemente es la propia, lo cual no necesariamente pues da situaciones, digamos, de realidad, ¿no? En ese mismo sentido, vale la pena hacer el análisis de felicidad en un contexto también científico que nos permita entender que la felicidad no es un tema relacionado con emociones. Desafortunadamente, de manera particular en el occidente del país, en el occidente del mundo, pues esta tendencia a buscar en el entretenimiento la felicidad, pues evidentemente es una tendencia que desafortunadamente provoca más situaciones de infelicidad que de felicidad, porque en realidad lo único que se logra pues son momentos en los que las personas pueden lograr esto que llamamos en Occidente o en Oriente, a propósito del análisis de las emociones, como emociones positivas y emociones negativas, lo cual definitivamente no existe. Las emociones en sí mismas
no pueden ser positivas o negativas, sino lo que hacemos como consecuencia de las emociones. Porque las emociones finalmente son respuestas generadas por nuestro cuerpo como consecuencia de situaciones que en particular hemos vivido y que nos permiten definir a través de nuestra percepción pues las situaciones que en su momento pueden ser, adecuadas o inadecuadas a nuestra propia vivencia. En ese sentido, felicidad y alegría no son lo mismo. Sin embargo, las personas que buscan ser felices en esta lógica pretenden hacer cosas, pensar cosas o sentir cosas que produzcan en ellos la sensación de alegría, cuando la alegría no es necesariamente un sentimiento, sino una emoción. Y cuando hablamos de felicidad, ustedes van a tener la oportunidad de leerlo, van a encontrar autores y autoras que son por lo regular serios, al menos por una calificación general de otros autores, en donde el planteamiento que hacen tiene que ver con lo que nosotros pensamos, sentimos y decidimos hacer como el elemento central que es lo que puede producir o no situaciones de felicidad. En ese sentido, pues estar buscando solamente las emociones, lo único que provoca es que las estemos buscando cada vez con mayor frecuencia. Por eso es que se puede explicar más o menos con claridad cómo al estar buscando emociones, buscamos cuestiones físicas, buscamos el tener más que el ser o el estar más que el ser, porque son situaciones que no nos generan un compromiso como personas mayor y sin embargo nos generan estados de carácter emocional pues que podemos considerar como muy importantes, y así podemos reconocer que hay personas que teniendo todo esto, todo lo que implica tener, pues constantemente viven emociones, pero finalmente pues terminan sin sentimientos que puedan provocar la felicidad, y entonces aunque tengan todo, que es lo que en Occidente entendemos que es una razón para ser felices, aunque tengan todo no la pasan muy bien. Y así podríamos pensar en una cantidad importante de personas que han sido admiradas o que han sido muy famosas a nivel mundial, que han perdido la vida inclusive por una decisión personal como consecuencia de la situación que en su momento no pudieron resolver o supusieron que no iban a poder resolver y por eso buscaron alternativas. En ese sentido les quiero hacer una propuesta. Yo tuve la oportunidad de leer algunas cuestiones relacionadas con estos temas de felicidad, darme más o menos una idea de cuáles cosas son las que pueden tener una relación directa con esto que me sucede de manera cotidiana o que nos sucede de manera cotidiana, y encuentro que es muy interesante hacer una lectura de Matthew Ricard. Matthew Ricard es un francés que se convirtió hacia la línea de los lamas, es actualmente un monje lama, que fue revisado hace mucho tiempo a través de una investigación que la verdad pues me parece que dista mucho de lo científico, aunque fue una investigación muy seria, porque puso características cerebrales físicas como los elementos que centran la felicidad de las personas. Y esto inclusive fue dicho por el mismo Matthew Ricard en alguna entrevista que le hicieron, que él cómo se sentía por ser el hombre más feliz del mundo. Repito, una vez generadas las respuestas de esta investigación que se hizo, él fue el que salió más alto, y entonces él comentó que cómo era posible que él fuera el más feliz del mundo, cuando en la época en la que le hicieron la investigación había alrededor de 7,000 millones de personas en el planeta, y la cantidad de personas que fueron investigadas pues evidentemente no fueron los 7,000 millones. Lo primero es cómo saber si no hay otra persona que exista en el planeta que pueda tener una puntuación mayor que la mía. La primera. Y la segunda fue hablar de las características que a él lo hacían pensar en una vida, si no feliz, sí cuando menos sin tantos problemas como los que había tenido hasta antes, porque finalmente se trataba de una persona en una posición económica, en una posición filosófica, en una posición social importante. Y es muy interesante porque él plantea la felicidad como una forma óptima de ser, no de estar. Esto no significa que debemos de descuidar el estar por el ser. Es decir, el estar deberá de estar incluido en todo aquello que hacemos por el ser, porque finalmente somos sujetos accidentales que en su momento podemos estar cambiando nuestra forma de actuar, no tanto nuestra forma de pensar y de sentir, en donde se centra más el ser de las personas. El estar está más en la conducta, y la conducta es una parte inherente al ser humano. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado del estar, pero menos cuidado que del ser, sobre todo cuando estamos buscando la felicidad como un elemento que caracterice nuestra vida. Él dice que esto resulta de algunas cualidades que el ser humano va desarrollando como consecuencia de esta actitud hacia la vida, que tiene que ver con tu forma de pensar, tu forma de sentir y tu forma de actuar.
sin desatender ninguna de ellas. Y él habla de cualidades concretas que no tienen que ver, por supuesto, con emociones, como ustedes se darán cuenta, y que son propuestas que en su momento podemos analizar como pertinentes o no pertinentes para nosotros buscar alternativas que nos permitan llegar a ellas. Por ejemplo, el altruismo, la compasión, la libertad interior, la resiliencia, el equilibrio emocional. Fíjense, esto es interesante. ¿Cómo equilibrarnos emocionalmente? El equilibrio interior, la paz interior, entre otras muchas. Pero él consideraba que estas eran las más importantes. Y es interesante cuando uno hace el análisis de lo que plantea al menos este sujeto, y que creo que es un planteamiento que lo hacen diferentes autores cuando hablan de la felicidad, de los elementos que se necesitan, y luego tratar de buscar alguna similitud con los conceptos que proponen las religiones, en el sentido de si haces esto, si piensas en esto o si sientes esto, es posible que logres esto otro. Y a eso se refieren precisamente las cualidades del ser humano. Por lo tanto, en el tema de la religión, algo que es elemental es evidentemente esa tendencia de la espiritualidad que todos tenemos. Inclusive aquellos que son agnósticos son espirituales no por el hecho de buscar la religión, sino por el hecho de buscar mejorarse a sí mismos. Desafortunadamente, uno de los elementos del estar nos obliga filosóficamente a ser mejor que otros, cuando esto jamás se logra. Y entonces muchas personas que ganan en competencias sienten que el ganar, eso es lo que genera para ellos la felicidad, cuando en realidad lo único que genera pues es una emoción dicha por la mayoría de las personas, una emoción muy positiva que hace que las personas se sientan alegres, y confunde la felicidad con esto. Hemos tenido la oportunidad de ver cómo personas que en su momento tienen toda la capacidad de hacer una serie de conductas que los mejora a sí mismos de algo que habían hecho hace 2 o 3 años, y eso no les sirve para darse la idea de que son mejores que sí mismos, y por lo tanto, al ser peores que otros, sienten que entonces hay una frustración tremenda que no les permite vivir de la manera más adecuada. En ese sentido, el ser mejores que nosotros mismos es parte de lo que la espiritualidad nos provoca, más allá de un asunto con temas de religiosidad. En ese sentido, vale mucho la pena que hagamos una revisión profunda de lo que estamos pensando, sintiendo y haciendo de manera cotidiana relacionado con nuestra religión, o aquello que consideramos puede ser una religión que se acerque a lo que yo estoy buscando para lograr estos niveles de felicidad. Esto nos da también la oportunidad de entender con claridad la importancia de vivir contra la importancia de morir. Cualquiera de los que me están escuchando, si en su momento tenemos miedo de morir, esta característica generada por una emoción no significa que nos libere de la muerte. De cualquier forma vamos a morir. Sin embargo, podemos decidir qué tipo de vida para nosotros es mejor vivir, y para las personas que están a nuestro alrededor. Esto es lo que quisiera comentar con ustedes. Agradezco muchísimo nuevamente su atención. Espero sus comentarios y espero que tengamos la oportunidad de vernos para este próximo jueves o el día que tú decidas estar presente. Muchísimas gracias. Hasta pronto.